Hola amigos de Hablando de Programación, mi nombre es Suciel Mercado. El día de hoy estamos en un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar un ejemplo con lo que es SQL Server, en la cual vamos a mostrar una técnica que nos permite hacer la conversión de datos. Esto en muchas ocasiones es relevante, ya que a veces nos involucra realizar este tipo de transformaciones desde el front o desde el backend en C Sharp o en PHP, y a veces lo podemos resolver desde SQL Server de una manera sencilla. Entonces vamos a platicar lo que es el tipo de operador pivot, que básicamente el pivot nos permite realizar la transformación de filas a columnas. Por ejemplo, les muestro aquí un ejemplo. Yo tengo una base de datos actualmente en la cual tengo créditos, tengo usuarios, nombre del usuario y una respuesta, que la respuesta básicamente el usuario le escribe. Por lo general el usuario a través de mi sistema escribe 9 predicciones y estas se van registrando en el campo response. Básicamente el response lo que permite es V de verdadero, L o E. Y las 9 predicciones tienen un match ID, que básicamente en este caso mi match ID es del 201 al 209, ¿vale? Lo que yo busco hacer con el pivot es que yo tengo ya esta tabla, con SQL yo consulto esta información. Ahora lo que quiero es transformarla a una tabla de manera horizontal, en la cual mi crédito, mi usuario y mi nombre permanezcan, y yo quiero básicamente escribir de cierta manera los pronósticos que el usuario me indicó a través de columnas en lugar de filas. Entonces aquí básicamente con el pivot vamos a hacer la transformación de filas a columnas. Entonces voy a mostrarles cómo. Vamos por acá al SQL y esta es la consulta del Excel que estoy mostrando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiarme esta consulta, nada más para que lo vayamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer es, voy a crear esta columna, esta consulta la voy a crear como si fuera una tabla. Voy a quitarle el order by. Básicamente esto es lo mismo. Y ahora sí vamos a ver cómo trabajar con la sentencia pivot, lo cual es muy sencillo. Pivot, básicamente aquí nosotros ya sabemos cuáles son las filas que queremos. Las filas que queremos, si nos regresamos aquí al Excel un poquito, las filas que queremos son crédito, usuario y nombre. Y las columnas que queremos son los IDs, básicamente del 201 al 209. ¿Y qué dato nos va a dar de intersección? Básicamente nos va a dar el valor del response. Entonces esto hay que tenerlo claro cuando estemos trabajando con el pivot. ¿Qué columnas son las que nosotros esperamos ver? ¿Qué filas? ¿Qué columnas? ¿Y cuál es el dato que se va a cuál es el dato que vamos a presentar a través de la intersección? Entonces en este caso yo ya sé que el dato que voy a presentar en la intersección es el del response. Aquí en este caso el response es un campo varchar. Yo tengo que tomar en cuenta que puede ser que para este usuario y para esta columna el campo se pudiera duplicar. Entonces si yo solo coloco response, bueno, vamos a colocarle response y luego lo vamos a ver. Luego le vamos a poner for cuál es el campo
por el que vamos a... ¿Cuál es el campo de la columna que queremos mostrar? En este caso es el match ID. Y vamos a hacer un in. Y aquí le vamos a poner de manera explícita los campos que queremos agrupar. En este caso es del 201 al 209, ¿vale? Si yo ejecuto o reviso esta sentencia, me dice que hay un error aquí en el for. Básicamente es el campo que yo estoy agrupando de cierta manera, es un varchar. Entonces el agrupador no me permite establecer como tal el campo únicamente. Yo tengo que decirle si va a ser, de qué manera va a ser agrupado, por ejemplo una suma, un max, un min, ¿vale? Entonces en este caso, como es un varchar, yo le voy a poner un min. Ok, en este caso yo estoy ya enviando los datos. ¿Qué me falta aquí para terminar mi ejemplo? Aquí primeramente voy a quitar este campo que a mí no me interesa ahorita, el is correct, no me interesa para nada. Match ID, este campo no me interesa para nada. Entonces de esta manera, si se fijan, ya me está colocando aquí el nombre, me está colocando los campos de manera agrupada, pero en forma de columnas. Entonces para esto nos sirve el pivot. En muchas ocasiones nosotros esto preferimos hacerlo del lado de nuestro código, lo cual en ocasiones no es tan eficiente, y en algunas otras ocasiones también nuestro código queda más complejo de mantenimiento por hacerlo del lado del C#. Entonces esto es como funciona el pivot. Me gustaría igual, para que quede más claro, presentarles otro ejemplo. Aquí vamos a cambiarle al 30 para que entendamos. Estos campos son de manera fijas porque ya se comportan como si fueran columnas, ¿vale? Entonces si yo, por ejemplo, antes de cambiarme, si yo por ejemplo aquí pusiera un 210, pues ¿qué va a hacer? Me va a crear una columna 210, pero como no encontró ningún valor, pues el mínimo es nulo porque no hay ningún 210 en mi consulta. Entonces de cierta manera así es como funciona esto. Ahora vámonos a hacer un ejercicio con 30. Aquí yo traigo el campo is correct, ¿vale? Entonces ahora yo quiero agrupar cuántos, de cierta manera quiero obtener cuántos usuarios, o más bien cuántos aciertos, cuántos unos hubo para cada uno de los match ID, ¿vale? Entonces aquí esto lo podríamos hacer muy sencillo de la siguiente manera. Básicamente voy a copiarme el query, ok, yo quiero saber cuántos aciertos hubo para cada uno de los match ID. Entonces básicamente yo el campo que necesito es el match ID, la suma de cuántos correctos hubo. ¿Qué me falta? Agruparlo. Voy a quitarle el order by y le voy a agregar el agrupador. Si yo hago esto, básicamente yo ya tengo la respuesta de cuántos datos hubo para cada uno de estos match. Esta respuesta la traigo en forma de filas. ¿Qué sucedería si yo quiero agregar esta respuesta en forma de columnas? Pues sería básicamente muy sencillo. Básicamente lo que tendríamos que hacer es convertir,
voy a copiarme esto nomás para tenerlo aquí. Convertir básicamente este a un pivot. Para esto otra vez lo voy a convertir en tabla. Aquí yo no necesito la suma, nomás necesito saber si es correcto o no. Y ahora sí vamos a hacer uso nuevamente del pivot. Aquí hay que quitarle el group by porque este no debe jugar. Vamos a ponerle el pivot. ¿Cuál va a ser nuestro agrupador en este caso? En este caso el agrupador es la suma, que básicamente es este de aquí, ¿vale? Entonces es la suma del campo isCorrect. Vamos a poner for cuál es el campo que queremos formar columnas, es el match ID in, y básicamente ahora sí vamos a colocar nuevamente los IDs que nosotros queremos establecer, ¿vale? Voy a ponerle un alias a esta tabla y listo. Si yo ejecuto esto, bueno, voy a ejecutar los dos, y si se fijan, esta es en forma de filas y esta es en forma de columnas. Básicamente los resultados son los mismos, lo único que es que me planteó mi consulta en forma de columnas en lugar de filas. Entonces el pivot puede ser interesante, es poco usado sinceramente, pero principalmente a veces en reporterías lo logramos utilizar para mostrar algunos datos sin necesidad de que nosotros regresemos esta información y que después tengamos que en el código C# hacer un método el cual esté agrupando y esté contando y esté obteniendo la información de cierta forma. Entonces espero que les sirva. Lo dejo por aquí. Dejen sus comentarios, denle like si les gustó y nos vemos en un próximo video con algún otro tema de este tipo.